Buenos días. Hoy vamos a empezar con la última unidad de la materia, que es ajustes de curva o aproximación de funciones, como también se llama, e interpolación. Aproximar funciones disponibles en forma discreta, puntos tabulados con funciones analíticas sencillas. Eso es una forma de lo que se denomina aproximación de funciones, o como también dije recién, ajuste de curvas. Es decir, tengo una tabla de datos, de valores, de puntos en el sistema cartesiano, y quiero aproximar una función que pase con algún criterio por los puntos dados. También se puede aproximar funciones, porque la naturaleza de esa función es muy complicada y lo debo reemplazar por funciones más simples. La enorme ventaja de aproximar información discreta o funciones complejas con funciones analíticas sencillas radica también en su mayor facilidad de evaluación, manipulación, situación que es necesaria en el campo de la ingeniería. Al aproximar los datos de tabla, funciones nos permite el manejo de evaluaciones, integraciones, derivaciones, etc. Porque muchas veces tengo simplemente puntos, ¿sí? Y necesito pasar las funciones para manipular esos puntos, para evaluarlos, para integrar, para derivar o para interpolar, como vamos a ver en esta unidad. Bien, yo voy a partir con una información que la tengo en forma discreta, es decir, puntos en un sistema cartesiano. Puede ser una tabla de esta forma, una tabla en forma de filas o una tabla en forma de columnas, en donde tengo los puntos 0, 1, 2 y n. ¿Cómo se determina un punto en el sistema cartesiano? Y es un valor para x y un valor para y. ¿Sí? Un valor para x y un valor para y. Donde tengo, o sea, un valor para x que le voy a llamar x0 para el punto 0 y 0, el valor para y para el punto 0. x1 y 1 para el punto 1, x2 y 2, xn y n, lo mismo si está de una forma de columnas, la tabla, donde tengo para el punto 0 el valor x0 y 0, x1 y 1, x2 y 2, xn y n. Para ajustar se puede utilizar cualquier tipo de funciones polinómicas, exponenciales, logarítmicas, etc. En este punto tengo que decir que yo le voy a dar la función de ajuste al método y el método me va a dar los coeficientes de ajuste para que la función pase por los puntos con un determinado criterio. Ahora vamos a ver los dos criterios de ajuste que existen. O sea, pero en principio yo le debo dar la función de ajuste, es decir, yo debo fijarme, debo graficar los puntos de las tablas, estos puntos en el sistema cartesiano y ver qué forma tienen. Es decir, tiene una forma de un polinomio de segundo grado, de una recta, de un logaritmo, de un exponencial. Y el método me va a dar los coeficientes de ese logaritmo, de esa recta, de esa exponencial, que pasan por los puntos con un cierto criterio. En este caso, hay dos criterios de ajuste. El de ajuste exacto y el de mínimos cuadrados. La técnica de ajuste exacto consiste en encontrar una función polinomial que pase exactamente por los puntos dados en la tabla, es decir, que pase exactamente por los puntos dados en la tabla. El método de mínimos cuadrados, que vamos a ver después, consiste en hallar un polinomio que pase entre los puntos y que satisfaga la condición de minimizar la suma de las desviaciones elevadas al cuadrado. Cuando la información tabular que se dispone es aproximada hasta cierto número de cifras significativas, por ejemplo, tablas sacadas de libros, se recomienda usar ajuste exacto. Pero si la información tiene errores considerables, como en el caso de datos experimentales, se debe usar el método de mínimos cuadrados. Interpolar significa hallar un valor que no se encuentra en la tabla, es decir, un punto necesario que no está en la tabla y que se encuentren dos valores que aparecen en la tabla. Acá tengo este gráfico en donde se ven los dos criterios de ajuste.
Tengo los puntos que están representados por estos circulitos. Es decir, tengo el punto x0 y 0. F de x0 es y0, ¿sí? Y0 es igual a f de x0. x1 y 1, x2 y 2, x3 y 3 o f de x3, que es lo mismo. El criterio de ajuste exacto es la línea de trazos, que pasa exactamente sobre los puntos dados. El criterio de mínimos cuadrados es la curva que pasa entre los puntos. Es la curva sólida. ¿Sí? La curva sólida va pasando entre los puntos. Y allí tengo esas desviaciones. El criterio de mínimos cuadrados que vamos a utilizar para ese criterio, donde la curva va pasando entre los puntos, es que esas desviaciones, es decir, la diferencia entre el valor real de mi punto y el valor de la función, ¿sí? La suma de todas esas desviaciones elevadas al cuadrado sea mínima. Entonces me da la curva que pasa exactamente por esos puntos. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿por qué se usan estos dos criterios? A eso me refiero que, bueno, como decíamos recién, cuando nosotros tenemos que estos valores son exactos hasta un cierto número de cifras significativas, por ejemplo, en las tablas de libro, puedo tratar de ver la curva que pasa por esos puntos. Pero cuando tengo errores considerables como datos experimentales, que generalmente voy a tener muchos puntos, pero esos puntos tienen un error, es decir, voy a tener una dispersión ahí de puntos, tengo que hallar la curva que pasa entre esos puntos. Como criterio de ajuste exacto vamos a ver el ajuste polinomial simple. Hay otros criterios de ajuste exacto, pero vamos a ver el de ajuste polinomial simple, que es uno de los más simples. ¿En qué consiste? Es encontrar el polinomio que pase por los puntos de la tabla. Se debe elegir el polinomio, en este caso, como yo dije anteriormente, debemos elegir qué polinomio pasa por los puntos. Debemos elegir el polinomio de ajuste que más se adapte a la forma que seguirían los puntos tabulados. Se debe elegir para este ajuste los puntos más cercanos al valor buscado. ¿Por qué? Aquí debo elegir los puntos de la tabla, porque hay un teorema que dice, un teorema del álgebra, que dice que por n puntos pasa un polinomio de grado n-1, es decir, que por 2 puntos define una recta, 3 puntos definen un polinomio de segundo grado, 4 puntos uno de tercer grado y así sucesivamente. Ahora, ¿qué puntos vamos a elegir? Y bueno, vamos a ver los que nosotros necesitamos, es decir, si yo necesito un valor, porque necesito interpolar, y necesito el valor que esté entre los puntos 0 y 1, voy a elegir, si es que voy a ajustar esos puntos a una recta, esos 2 puntos, el 0 y 1. O si voy a elegir, o si necesito ajustarlo a un polinomio de segundo grado, elegiré el punto 0, 1 y 2. Y bueno, así sucesivamente. Bien, en este caso, yo debería graficar estos puntos de la tabla y ver más o menos qué forma tienen esos puntos, para ver si se adapta más a una recta, a un polinomio de segundo grado, porque si no podemos cometer un error un poco grande después al interpolar. Ahora vamos a ver. En primer lugar, para encontrar la recta que pasa por los puntos 0 y 1, por ejemplo, se debe plantear en primer lugar la ecuación de una recta y calcular la recta que pasa por esos puntos. Primero hay que plantear la ecuación de la recta. La ecuación de la recta era y de x igual a más b por x, esta ecuación de la recta, ¿sí? En donde a y b son los coeficientes de ajuste, los que me va a dar el método. O sea, el método me va a dar el a y el b, tal que esa recta pase exactamente por los puntos dados en la tabla, el punto 0 y 1, con lo cual lo estoy planteando ahora. Lo puedo plantear para cualquier punto, ¿sí? Para cualquier 2 puntos, ¿sí? Y 0 es igual a a más b por x0 y 1 es igual a más b por x1, donde y0 y x0
son los valores que tengo en la tabla para el punto 0, ¿sí? Y0 y x0. Y 1 y x1 son los valores que tengo en la tabla para el punto x1 y 1, ¿sí? Saco de la tabla. Por lo tanto, me va a quedar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, en donde mis incógnitas son los coeficientes de ajuste A y B. Planteo la matriz A, planteo la matriz B, y hago la solución de ese sistema de ecuaciones, hallo A y B. Para encontrar el polinomio que pasa por los puntos 0, 1 y 2, se debe plantear en primer lugar la ecuación de polinomio de segundo grado, que pasa por esos puntos 0, 1 y 2, y calcular los coeficientes de ajuste. En este caso, el polinomio de segundo grado tiene tres coeficientes, A, B y C. ¿Por qué? La función de ajuste va a ser A más B por X más C por X al cuadrado. Entonces, con esos tres puntos, 0, 1 y 2, que los tengo en la tabla, armo mi sistema de ecuaciones, en donde tengo la primera ecuación, lo planteo por el punto 0, y 0, x0, ¿sí? que lo reemplazo en cada x del polinomio. La segunda ecuación con el punto y1, la tercera ecuación con el punto y2. Y planteo y soluciono, ¿sí? mi sistema de ecuaciones, donde voy a obtener los coeficientes A, B y C. Luego, para interpolar, tengo que armar ese polinomio o esa recta. Es decir, en el caso de la recta, con este valor A y este valor B los reemplazo acá, ¿sí? Y me va a quedar la recta que pasa exactamente por esos puntos, con los cuales puedo interpolar. Y en el caso de polinomio de segundo grado, tengo que reemplazar también los A, el A, el B y el C, ¿sí? Aquí en la recta que he calculado acá, y me dará exactamente ese polinomio de segundo grado que pasa por esos tres puntos, para poder interpolar. Es decir, vamos a dar un ejemplo. Bien. Tengo esta tabla de valores, en donde tengo los puntos 0, 1, 2 y 3. Es temperatura de ebullición de acetona a diferentes presiones, ¿sí? Se desea calcular la temperatura de ebullición de la acetona a 10 atmósferas, un valor que no lo tengo, ¿sí? A 10 atmósferas, fíjense en la tabla, no está. Este valor, el valor real, lo pongo para que veamos cuando hagamos los cálculos, a ver cuán aproximado es el valor, digamos, según si lo ajusto a una recta o un polinomio de segundo grado. Vamos a hacer esos dos ajustes. Primero hay que ajustar y luego interpolar. Bien, entonces el valor de 10 atmósferas está entre estos dos puntos. Elijo ajuste polinomial simple, es una tabla que está dada por un libro. El tema es que yo debería ver en este punto, más o menos, estos puntos los tengo que graficar y ver qué forma tienen, ¿sí? Para ver a qué se ajustan. Se ajustan a una recta a todos estos puntos, ¿sí? Si se ajusta a una recta, un polinomio de segundo grado, un polinomio de tercer grado. Y ahora vamos a ver. Vamos a ajustar primero a un polinomio de primer grado. Y de x es igual a a más b por x. Evidentemente a una recta no es, ya más o menos por los valores que va teniendo. Porque acá, ¿sí? Acá donde yo estoy duplicando el valor de mi presión, no se duplica el valor de la temperatura. O sea que exactamente una recta no es, ¿sí? Entonces, pero bueno, vamos a ver, lo vamos a ajustar igual a una recta. ¿Qué dos puntos voy a elegir? Y el punto 1 y el punto 2, porque el valor que yo quiero hallar de mi acetona, del punto de ebullición de la acetona, 10 atmósferas, está entre el punto 1 y el punto 2. El valor que yo quiero hallar está entre estos dos puntos. Ahora bien, como lo que yo quiero hallar es la temperatura, este va a ser mi I, y la presión, va a ser mi X. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero hallar, ¿sí?, es la temperatura. Por lo tanto, cuando yo tenga planteada la recta o el polinomio, voy a tener que valorar acá en 10 atmósferas, en el valor de 10, voy a tener que poner aquí el valor de 10 para obtener el valor de la temperatura.
Por eso mi X va a ser la presión en este caso y mi Y va a ser la temperatura. Planteo el sistema de ecuaciones, como vimos recién, y reemplazo. Entonces, Y de 1, ¿sí?, es 113, X de 1 es 5, Y de 2 es 181, X de 2 es 20. Yo planteo la matriz A, estos valores que están acá, ¿por qué son 1? Porque es como si ese A estuviese multiplicado por 1, ¿sí? Acá yo tuviese un 1. Y después tengo el X, ¿sí? No tengo acá el X. Es como si esto estuviese multiplicado por 1 entonces. Entonces tengo 1 y 1, 5 y 20, ¿sí?, que son estos dos valores. ¿Sí? 1 y 1, 5 y 20. B me queda 113, 181. Hago el cálculo para hallar la solución del sistema de ecuaciones y me da estos valores: 90,333, 4,533. Este valor es para A, este valor es para B. Planteo mi recta con esos valores. Reemplazo A por el valor hallado de 90,333 más 4,533 por X, e interpolo, es decir, interpolar es evaluar mi función de ajuste en el valor que quiero hallar, 10 atmósferas, y me da 135,66. El valor está un poco alejado, 144,5. Hay que tener en cuenta también que estos métodos son aproximados, pero lo que quiere decir que en realidad los puntos no representan exactamente una recta. Ahora lo vamos a ajustar a un polinomio de segundo grado. Vamos a ver si es mejor el ajuste o no. Es decir, esta recta va a pasar si yo esta recta la evalúo en 5 o en 20, me va a dar 113 y 181, me da exactamente ese valor. El tema es el medio. Si el punto es el medio, el punto que yo quiero interpolar, ahí es aproximado el método. El polinomio de segundo grado, planteo la función del polinomio de segundo grado, planteo las tres ecuaciones y empiezo a reemplazar por los puntos. Ahora voy a elegir el punto 1, 2 y 3. ¿Sí? Podría haber elegido el 0, 1 y el 2. Pero bueno, elegí el 1, el 2 y el 3. Reemplazo por los valores y planteo la matriz A, la matriz B, y llego a la solución de mi sistema de ecuaciones. Planteo ahora mi polinomio de segundo grado, y ahora lo evalúo en 10 atmósferas, y me queda 139,75, mucho más parecido al valor de 144,5. Para tener algo más aproximado, tendría que ver la forma que tienen esos puntos y plantear un polinomio de tercer grado. O a lo mejor tengo que plantear otra función, como ya la vamos a ver en el criterio de método de los cuadrados mínimos, que puedo plantear no solamente polinomios, sino que puedo plantear también combinación lineal de funciones. Entonces, eso ya lo vamos a ver en el próximo video. Hasta luego. Hasta el próximo video.